Hola y bienvenidos a un nuevo video de MCMAT. Continuamos trabajando y en esta oportunidad vamos a estudiar la guía de continuidad educativa de estudiantes de segundo año de bachillerato, fase 1, semana 6, de lenguaje y literatura. Vamos a iniciar los contenidos que vamos a trabajar de la unidad número 2, literatura del descubrimiento, la conquista y la colonia son los siguientes. Contexto de la literatura colonial de América, la sociedad colonial americana, la cultura colonial, los criollos y las primeras manifestaciones de una conciencia nacional americana, el barroco en América y sus características, la aplicación de una guía de análisis literario. La producción que se espera para esta semana es un esquema y ejemplo sobre las características del barroco. En la actividad de inicio nos dicen que activemos nuestros saberes previos escribiendo un párrafo de lo que sabes de cada hito de la siguiente línea de tiempo. Nos dan una línea de tiempo acerca de la época colonial americana, de la cual nosotros tenemos que escribir un pequeño párrafo por cada uno de estos círculos que vemos acá, denominados hitos, y en los cuales nos dan una breve información. Si ustedes saben acerca del tema y si no, pues hay que investigar un poquito para poder ir completando nuestros saberes. Dice en el número 1, en 1943 el primer suceso que aconteció fue que Cristóbal Colón es el primer virrey, representante personal de rey de España. Entonces, respecto a eso, ustedes escriben un párrafo. Recuerden que un párrafo en ese caso es una estructura de lenguaje unido por mediante oraciones que llevan una misma relación entre sí. O sea, podemos escribir en unas 5 o 6 líneas acerca de este hito que nos menciona acá. En 1503 dice se funda la Casa de la Contratación de Sevilla en España. Si no sabemos acerca de él hay que ir a investigar un poquito y completar también el párrafo. En 1519 la fundación del Consejo de las Indias y creación de los cabildos. En 1523 inicia la llegada de misioneros para evangelizar indígenas, que también es lo que tenemos que completar ahí con un pequeño párrafo. En 1527 la Real Audiencia se funda como máximo tribunal de justicia. En 1542 se prohíbe la esclavitud indígena y los servicios personales forzosos. En 1655 Latinoamérica sufre la decadencia de España, los ingleses toman Jamaica. En 1764 se nombran intendentes para terminar el fraude fiscal de contribuyentes y funcionarios. En 1778 se libera el comercio entre los puertos de América y España, pero se mantiene el monopolio. En 1808 la abdicación forzada del rey genera inestabilidad política y favorece los movimientos de independencia en América. Entonces, para cada uno de ellos ustedes pueden escribir un pequeño párrafo. Este puede constar de 3 líneas en adelante. Pueden ustedes extenderse de la forma que ustedes quieran. Pueden ir colocando el año y escribiendo un pequeño párrafito acerca de esa descripción. En la actividad número 2 dice leer la información sobre el barroco. Vamos a leer esta información y luego vamos a contestar. Dice que el barroco como estilo de importación artística trascendió la puramente novedoso para convertirse en una expresión plenamente americana. Se estableció como la verdadera correspondencia de la mentalidad del criollo novohispano, que escondía en los símbolos y ornamentos sus verdades, inquietudes liberales y espirituales. Sabemos que el barroco es un estilo artístico en este caso y pues fue representado en las distintas construcciones que hubieron, cuadros, en el arte, en la pintura, en el drama y entre otras cosas que ya vamos a ir revisando. La auténtica expresividad del criollo y del mestizo se encuentra presente en las configuraciones del barroco. Tanto así que el movimiento alcanzó una originalidad que lo diferencia definitivamente de las formas que se habían dado en distintas ciudades de España, incluso en la misma Europa. Si reflexionamos un poco sobre el pasado indígena del nuevo continente, se encontrará una explicación que justifique tal fenómeno artístico. De manera natural, el alma indígena tenía un gusto por el ornamento y la decoración que lo conecta inesperadamente con el espíritu barroco. El mestizaje de dos mentalidades y de dos inclinaciones artísticas coincidentes han quedado presentes en la arquitectura, en la pintura, en la escultura, en la literatura del barroco americano. Como bien lo menciona acá, sabemos que son dos culturas diferentes que se unieron y a partir de esos sucesos pues el barroco viene a ser un estilo artístico que se va a establecer y va a traer consigo distintos
géneros en los cuales se va a representar, como son la literatura, la escultura, la pintura, cada uno de ellos enfocados en distintas formas de ver y de concebir la naturaleza y lo que está a nuestro alrededor, mezclándolo con lo que ella menciona, en este caso los mestizos, que eran los españoles nacidos en América, y pues que en este caso también conformaban gran parte de la población que existió en esta época. Dice que para la realización práctica de los arcos barrocos, las distintas manifestaciones estéticas que confluían en la conformación de tales homenajes eran la literatura en cuanto a la semblanza poética que se declamaba con su inauguración, la pintura en la relación con las imágenes religiosas o laicas que ilustraban la obra, y la escultura que se imponía en la creación de estatuas y toda clase de ornamento. Cabe destacar que durante esta época es donde más se realizaron cuadros de esos que nosotros actualmente conocemos en las iglesias, que tienen muchos años de existir, y también hay muchísimos cuadros que datan de esta época. Por ejemplo, el cuadro de la Última Cena de Jesús es uno de los más representantes del estilo barroco. El estilo literario de las alabanzas, poemas y comparaciones mitológicas que se declamaban en las fiestas inaugurales mantenían la profusión ornamental propia del barroco. Los escritores abandonaron las voces espirituales de la lírica tradicional y se volcaron en lo plenamente discursivo, aunque constantemente aludía a las convicciones católicas. Esta poesía no puede considerarse como mística o religiosa, puesto que sus propósitos son descriptivos y no intimistas. Lo hagiográfico se unía a lo mitológico para exaltar las supuestas cualidades del visitante en turno, y la circunstancial prevalecía sobre lo trascendente. Como ya lo menciona acá, el estilo de los poemas y los cantos que se escribían en esta época tenían un poco de relación con respecto al cristianismo, pero no es en total así que venían reflejados a esta situación, sino que tenían como inspiración en esto, pero no estaban destinados exactamente para las convicciones católicas, como ya no lo menciona el texto. Ante todo, la elocuencia estuvo determinada por la complejidad que presentaban los discursos escritos y por la importancia que se concedía a las alusiones históricas y filosóficas. Se buscaba la abundancia en el uso de las formas metafóricas para dar testimonio del ingenio personal. La destreza se puso al servicio del lenguaje usando ocultismos artificiosos. La expresión se convirtió en erudita para demostrar el estrato cultural al que se pertenecía. Salvo ciertas excepciones en cuanto a los escritores, la poesía se confundía con el rebuscamiento y con la extravagancia de las imágenes presentadas. Ese texto tomado de la literatura mexicana e iberoamericana, Arturo Orozco Torres. Entonces, este texto nos da mucha información rica en respecto al barroco. Nos dicen en la actividad que escribamos al menos 2 párrafos explicando la fusión entre el barroco de Europa y el de América. Recordemos que el barroco de Europa era más especializado, quizás como más detallado, y el barroco de América fue tomando auge poco a poco, pero estaba un poquito relacionado también con la parte indígena, así que hay que tomarlo en consideración. Hace un listado de las características del barroco presentes en el texto anterior. Aquí podemos sacar como qué prevalecía en el barroco, pues ya nos lo mencionaba, que habla sobre la poesía, sobre la lírica, sobre el arte, en este caso las esculturas. Algunas de las características que podemos exaltar es que el barroco es sumamente exagerado en detalles minimalistas a la hora de hacer ya sea una construcción o ya sea un cuadro. En la actividad 3 nos dice que leamos el poema Hombres Necios de Sor Juana Inés de la Cruz. Identifiquemos la idea que defiende su autora. Les voy a dejar este poemita que es muy bonito para que lo lean detenidamente. Luego de haberlo leído nos dice que resolvamos. Selecciona al menos 5 estrofas consecutivas del poema anterior y reescríbelas con tus propias palabras. Encuentra en el diccionario los significados que necesites. Aquí nos están diciendo de que vamos a revisar el poema. También les voy a estar dejando en la descripción de este video cómo se genera la estructura de un poema, información acerca de cómo trabajar un poema. Interpreta lo que comunican las estrofas elegidas en conjunto, la suma de ideas que presentan, y escribe por qué es importante esa idea. Establece la medida y cantidad de versos que tiene cada estrofa, la rima utilizada en el poema completo. Aquí en este caso la cantidad de versos que tiene cada estrofa nos revisamos. Por ejemplo, hay estrofas que tienen 4 versos. Podríamos decir que en la estrofa
que dice más entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que nos quiere y queja enhorabuena. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y vemos que pena rima con enhorabuena y refiere rima con quiere. En este caso tenemos una rima consonante, puesto las palabras están rimando. Vean acá, pena rima con enhorabuena y refiere con quiere. De acuerdo a eso vamos a estar trabajando este apartado que nos piden aquí. Establece la medida y cantidad de versos que tiene cada estrofa, la rima utilizada en el poema completo. Vamos a revisar todo el poema y vamos a identificar si coincide la misma rima. Como decía, pueden encontrar en la descripción de este video más acerca del poema. Transcribe un ejemplo de retruécano y uno de otra figura retórica que haya en el poema. Entonces vamos a investigar qué es el retruécano y también vamos a, en este caso, identificarlo en alguna de las estrofas del poema. A partir de los hallazgos en el poema, escribe un análisis personal del mismo. Expon tus ideas apoyándote en tus conocimientos sobre el barroco, la lírica, las figuras literarias, el rol de la mujer en la América colonial. Y justamente se ha estado conmemorando el Día de la Mujer, entonces este poema defiende bastante ideas de cómo a la mujer se le consideraba en la época pasada y que actualmente todavía se mantienen algunas de estas convicciones, únicamente con algunas características fijas y pues que no era muy tomada en cuenta. Entonces analicemos lo que ahí nos dice acerca de la mujer Sor Juana Inés de la Cruz mediante estos versos muy bonitos que ella concibió. En la actividad de cierre nos dice que leamos nuevamente los textos Hombres Necios y los textos de la guía de la semana 5. Fijamos que soy feliz, que son poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, y donde como el diablo perdió el poncho, de Ricardo Palma, que eran los poemas que aparecían en la guía anterior. Vamos a identificar en los tres textos las oraciones o versos que ejemplifican la característica del barroco en América. Luego van a elaborar un esquema sobre las características del barroco a partir de lo que identificaste. Aquí tenemos un ejemplo de lo que vamos a hacer. Dice caos y desorden en la concepción del mundo. En esta y las otras terminaba el octavo día, cuando el Señor recibió un parte telegráfico en lo que llamaban con urgencia a Jerusalén para impedir que la samaritana le arrancase el moño a la Magdalena. Ricardo Palma. Este es un trozo del poema que en este caso denominó Donde y cómo el diablo perdió el poncho. Entonces vamos a revisar esos poemas y vamos a ir sacando aquí algunos de esos ejemplos siguiendo este mismo esquema. Por ejemplo, retorcimiento del lenguaje. Podemos revisarlo y posteriormente pues escribir acerca de él. Eso sería todo por esta semana. Espero que este video sea de mucha utilidad y nos vemos en el siguiente.